Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 5 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que se admite por parte del Tribunal Electoral la postulación de Marta Linares de Martinelli como candidata a la vicepresidencia por el partido Realizando Metas y el partido Alianza. Un día también en que la Asamblea aprueba en primer debate estas reformas electorales que pretenden llevar a cabo un nuevo cálculo de los residuos en las elecciones de mayo del otro año. Pues apuntes, el Banco Mundial revela que Panamá crecerá al 6.3 y no al 5.7, a pesar que en el continente se han reducido en ciertos países el nivel de crecimiento debido al fenómeno del Niño. Atención, hoy están anunciando lluvias y tormentas en todo el país, así que precaución. En el mundo, atención, Guatemala siguen bloqueo por tercer día exigiendo la renuncia del fiscal que trata de trastocar las elecciones de ese país, y oficialismo expulsa de sus filas al presidente Arce en el movimiento MAS. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Además que una buena noticia, que el Mundial esta vez se celebrará en 3 continentes. Tendrá como sede, 3 continentes, 6 países, porque será en España, Portugal y Marruecos, pero el juego inaugural será en Montevideo, rememorando los 100 años del Mundial, habrá un juego en Argentina y otro en Paraguay. Así que 6 países. Wow. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Fernando, y en Canal 21 Next TV, ¿me decía? Ese es el Mundial del 2030. Del 2030. Sí, el 2026 va a ser Estados Unidos, Canadá. Vaya espectáculo y complicado. Sí. Es complicado. Los 3 juegos que van a hacer en nuestro continente serán juegos, un solo juego. Un solo juego. Sí. Un juego. Y van a, como dice Fernando, vamos a celebrar los 100 años de quizás una de las competencias, la competencia mundial de mayor atención global. El juego inaugural serán los 3 que se van a hacer, son la inauguración. Y después se traslada al continente europeo y tendrán también Marruecos. Es la primera vez que se hace un ensayo de esta naturaleza. Bueno, el primer ensayo va a ser el Mundial que viene, el de 2026, que será Estados Unidos, Canadá y México. O sea, ya pasará de 3 a 6 países. Más mundialista. Más mundialista. Bueno, también serán 48 equipos, que eso también ayuda a que... Esa es una información para que usted saboree su café, cuando preste la atención a todo esto. La mayoría de la gente le gusta ver fútbol. Sí, hombre. Además es relajante. Es relajante, es un juego que tiene mucha... a diferencia del béisbol, que tiene más estaticismo. Yo creo que el béisbol es un deporte para verlo en el campo. Es decir, batallas, en el gimnasio. Está en el estadio. En el estadio. Este es un juego de una velocidad, dinámica. Sí, como el básquetbol. Sí, el básquetbol es mucho más rápido. Bien, bueno, esta es la noticia internacional. La otra noticia importante, yo quiero decirle que nosotros tenemos... voy a hablar sobre economía primero. El Banco Mundial, como lo dijo Fernando, en un informe, voy a tomar esto de la Estrella de Panamá de Lourdes García Armoya, la periodista que lo tengo de otras fuentes, pero me gusta cómo ella lo redactó. Los números son exactamente los que el Banco Mundial dijo. Felicito a la periodista. Dice ella, la región crecerá, la región nuestra, que a 2% en el 23, y ligeramente por encima del 1.4%, proyectando anteriormente, pero aún por debajo del nivel de todas las demás regiones del mundo. El Banco Mundial aumentó de 5.7 a 6.3% el crecimiento económico de la República de Panamá para el 2023. De esta forma, el país sigue manteniendo el crecimiento más alto comparativo con sus pares como Guatemala, que crecerá su PIB a 3.2%, Honduras a 3.2%, Nicaragua a 3.1%, Costa Rica a 4.1%, El Salvador a 2.8%. ¿Y por qué porque hay una gente que admira lo de Bukele por las detenciones masivas, aunque haya más de 10.000 personas detenidas ilegalmente. Y
República Dominicana con 3,1%. Los resultados se perdieron durante la presentación del nuevo informe del Banco Mundial Conectados, tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento, dice la periodista en su estudio. En este documento el organismo estimó que para el próximo 2024 Panamá mantendrá cifras entre 6,4 para el 24 y 6,5 para el 20. Vamos a ver si los periódicos destacan estas cosas. ¿Por qué le hablo de esto? Este informe surge en medio de la discusión del informe de Fernando de Fitch. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Las estimaciones del Banco Mundial son mejores que las que tenía anteriormente. De Panamá, en términos generales, nuestra región americana, que será por debajo de lo requerido para generar empleos. Solo Panamá tiene este fuerte crecimiento. Y es probable que incluso, de acuerdo a las proyecciones nuestras ahora, esto no está en el informe, el crecimiento de la República de Panamá al final del 2023 podría llegar al 7,5%, 1,5% más de lo estimado por el Banco Mundial. Entonces, esto es lo que expresa, esta es una de las variables, con una inflación baja. Lo que hay que implicar es cuánto de ese crecimiento tiene que ver con minera. Es decir, cuánto es lo que está impulsando la mina, aquellos que están diciendo de que cierren la mina. Bueno, de acuerdo al crecimiento del PIB de Panamá, sí, minera representa entre el 4,5 y el 5%. Sí, Depende del precio. Ver cuánto es el valor agregado que da la mina a ese crecimiento. Es decir, el impulso ese, porque son 40.000 empleos que a su vez son pues 100.000 personas que tienen que ver con la mina. Claro. Esa familia, esa gente tiene familia. Ese valor agregado, Nada más, ¿cuánto multiplica? Si usted lo mira financieramente. Porque recuerden que lo industrial tiene valor agregado, Claro. el servicio no. Claro, claro. Pero el servicio tiene una ventaja, que su precio es más estable. Sí. Entonces, pero este en particular, porque nosotros lo pusimos aquí, además tiene, en el caso de la República de Panamá, tiene un adicional, que es que tú pasas por el canal de Panamá generando 200 esclusajes anuales. Eso es un valor agregado, es lo que usted está hablando. Bueno, de eso es que estamos hablando. Más peso tiene el no tener la minera, sí, que todo lo que estamos hablando. Es mucho más perjudicial claro, no tenerla. Claro, por eso es importante. Y vamos a ver cuánto se alegran ahora de estas cifras, porque de la otra se fueron por el lado, sin haber leído el informe completo. Yo creo que la economía panameña ha mostrado un gran nivel de resiliencia, a pesar de la pandemia. A pesar de la inflación, nosotros tenemos una inflación por las más bajas del mundo, tenemos una alta tasa de crecimiento en medio de todo esto. Esto lo hemos hecho los panameños, Fernando. Sí. Esto es un trabajo conjunto de empresarios, trabajadores. Muchas más tenemos que hacer, sin duda alguna. Pero esto es una noticia que debería ser primera plana. También quiero decirles que uno de los temas más importantes que está ocurriendo en el planeta Tierra es la migración descontrolada que está habiendo. Unos utilizándola como arma política, otras, el desastre económico obliga a los habitantes de algunos países a mudar. Nadie que esté en un país que vaya bien le da por irse, ¿o sí? ¿No? Yeah. ¿No? Entonces la migración se convierte en un problema serio. Les recomiendo que se lean el reportaje que hizo el periodista de La Estrella de Panamá, Roberto López Dúa, sobre una migrante, Araceli Bolívar. No pasaría a su hija por Darién. Sí, es interesante, pero además, porque no solamente se trata de eso, se trata de que el Darién no es una ruta. El Darién es una trampa de muerte en la que los coyotes y las redes sociales que ellos impulsan, porque ponen esto como si fuera no, es un pasaje por la selva, no, esa es la muerte. Les recomiendo que se lean este trabajo que hizo el periodista Roberto López. Aparece en La Estrella de Panamá. Y usted puede meterse ahí y busca es educativo, pero además es aterrador lo que narra él de cómo los pasan por esto que no es un paso. Atraviesan por una serie de terror, cómo mueren, cómo son engañados, cuánta plata le quitan. Interesante este trabajo que preparó López. Además de eso, preste la atención a la migración. Mire si este tema es tan crucial. Desde ayer están en los estados federales mexicanos
el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con Mayorga, Seguridad Interna, con el Procurador General de la Nación Norteamericana, por varios temas. Uno, migración, y de paso le digo, el presidente Biden le dio un giro de 180 grados a su... Digo 180 grados porque lo puso en el otro extremo, ¿eh? De no tener el muro. Ahora habla de que sí hay que construir un muro. Mire cómo está presionando esto. Ellos, este equipo norteamericano se está entrevistando con el equipo de México y con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, López Obrador, para analizar migración, analizar el crimen organizado. México sin duda alguna va a introducir el tema de la exportación de armas de los Estados Unidos hacia México, sin duda alguna, sí. Y la cooperación que deben tener para corretear no solamente el fentanilo, sino la de expulsión hacia los Estados Unidos, la extradición de 10 de los importantes cabecillas de los carteles de México. Esto es una agenda muy apretada que se está discutiendo allá. Recuerde que el alcalde de Nueva York ya salió hacia América Latina, viene hacia México, después va hacia Ecuador, Colombia y su último va a ser la visita a lo que se conoce como el tapón de Darién, que tiene selva en Colombia y tiene selva en Panamá. Pero esa área está controlada por el cartel del Golfo y el crimen organizado. Hoy, por ejemplo, sale una importantísima, una crónica en el diario La Vanguardia de Barcelona, llamando ella la niña de las botas de color rosa. Pues haciendo una paradoja con la niña del abrigo rojo de la lista de Schindler, pues narrando lo que ha sido el paso de esos 60.000 niños que han cruzado el Darién. Muchos de ellos han quedado huérfanos y pues realmente desgarradora, la recomiendo para que vean que esto realmente no es un paso, esto es una selva que se termina tragando mucha gente. Okay. Mire, algunas cosas que están ocurriendo. Mientras estamos nosotros aquí, Fernando y yo, conversando con ustedes, dando las cosas que están ocurriendo, con la información más precisa que es posible tener en un mundo en caos, porque eso es lo que tenemos, un mundo en caos. Le queremos decir que el presidente Volodymyr Zelensky llegó a Granada, España, para la cumbre de la Unión Europea. Pues sí, le fue recibido en un pasadizo de centenares de cámaras de televisión. Él es un gran experto en el manejo de la comunicación. ¿Eh? Sí, bueno, él era actor. Y además de eso, la guerra lo ha puesto en el estrellato. Él llegó para recibir en un momento crítico el apoyo, mientras en la guerra el Estado Mayor de Kiev anuncia el derribo de drones, la mayoría son iraníes, en Odessa, en Mykolaiv y en Kirovgrad. En la continuación de ataque en Madrid, dijo que a la entrada del invierno Rusia va a arreciar sus ataques aéreos contra objetivos civiles en Ucrania. De manera que la guerra va en proceso de desarrollo destructivo y va a crear nuevas situaciones de tensión en el mundo. Mientras, Fernando, quizás uno de los países que debemos prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo es los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay lo que yo llamo un desconcierto total en la Cámara de Representantes. Al votar al presidente Kevin McCarthy, votarlo y no tener el plan B inmediatamente para instrumentarlo, se ha generado un atascamiento de la Cámara de Representantes que juega un papel fundamental en la administración del Estado. Póngase a pensar nada más que en los próximos 45 días ya han perdido 3. No perdamos de vista que ese Speakman, el vocero ese, es el tercer hombre en sucesión en el mando de Estados Unidos. Es decir, Gerald Ford llegó a ser presidente por ocupar ese puesto. Que Spiro Agnew tuvo que renunciar por caso de corrupción y este era un hombre que estaba en el momento indicado en el lugar preciso. Pero reina el caos. Ayer los republicanos tuvieron que cancelar todas las sesiones porque no hay quien dirija, no hay quien firme las citaciones, no hay nada.
Porque el encargado, mientras se escoge el nuevo, no tiene la facultad constitucional para tomar decisiones, aparte de las tres que están señaladas. Una de ellas es llamar a la reunión cuando se tenga la votación para escoger al nuevo presidente o speaker de la Cámara, como se le conoce en los Estados Unidos. ¿Qué trae esta cosa? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Recuerde que para ser speaker de la Cámara, usted no tiene que ser miembro de la Cámara de Representantes, puede ser de afuera. Sí. Puede ser de afuera. Así está la legislación de los Estados Unidos. Eso fue lo que se interpreta cuando Donald Trump dijo que él podía hacer. Miren el caos que hay. Y ahora sectores de la ultraderecha, como sectores más moderados del partido, el caos está en el republicano. Con inteligencia los demócratas se echaron para atrás a McCarthy. Y el caos lo dieron 9 votos de los más radicales. Eso fue lo que lo tumbaron a él. Y ahora, cuando usted no sabe qué hacer, ya usted llegó. Estamos en el caos allá. Y esto es peligroso para el mundo, porque este es un país poderoso de economía, militar. A nadie le conviene, ni que los Estados Unidos, ni que China, ni que Japón, ni que Corea del Sur, ni que Alemania le vaya mal, ni que a Rusia le vaya mal. A nosotros nos conviene que el mundo esté en un nivel de desarrollo, de coexistencia pacífica. ¿Por qué? Porque el desarrollo es más fácil, el empleo es más fácil, las persecuciones son menores. Porque cuando hay este tipo de confrontaciones, al final del día los países se alinean con el que le resuelve los problemas. Por eso usted ve que en México, la política de lo que dice el presidente de México y lo que hace es muy diferente. El presidente de México nos da un mensaje, ¿cómo se llama?, antinorteamericano para la exportación, pero para el manejo de las relaciones es un mensaje de entendimiento con los Estados Unidos. No se engañen en eso. Entonces, por eso es que México está tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Tan lejos de Dios, como decía Porfirio Díaz. Pero esta es una relación que México y los Estados Unidos y Canadá necesitan. Y el único país de América Latina que tiene esa relación especial con Estados Unidos, aparte de México, somos nosotros en Panamá, por el canal de Panamá. Si usted lo entiende bien, entiende cuál es el juego que estamos, en qué juego estamos. Por eso lo del canal seco y lo del Golfo de Tehuantepec es un bluff de México, hombre. Entonces, prestemos la atención a esto, prestemos la atención al desarrollo de la crisis en España, que nos da a nosotros la idea clara que cuando los dirigentes no tienen en mente al país, entonces meten al país en callejones sin salida. Ya arrancó el proceso, el señor Pedro Sánchez se reunió con la presidenta del grupo Sumar, sí, para establecer una estrategia. Bueno, que son sus socios de gobierno. Sí, pero es una estrategia ahora para este periodo y arranca también por ahí mismo las conversaciones con los otros grupos. En medio de un debate en España de qué es lo que es constitucional y qué es lo que no es constitucional de acuerdo a lo que ellos intenten pactar. España en este momento está en una especie, está en el mismo desconcierto. Fernando, ¿usted coincide con eso? Que tiene Estados Unidos en la Cámara de Representantes. Los republicanos, porque no es toda la Cámara, es los republicanos que se cayeron en esta situación, impulsado por la decisión que tomó McCarthy, de que bastaba que un solo miembro de su partido propusiera una votación para desbancarlo. Eso no era así antes. Por eso que esto que hizo es muy no tengo la palabra exacta, pero es una decisión que la culpa la tuvo el propio speaker cuando él dejó que, para confirmarse, que bastara que uno de ellos presentara una moción de vacancia para que siguiera en el pleno. Eso no era así antes. Bien. Esto nos lleva a nuestro continente. Observe lo siguiente. En Venezuela, un caos en la escuela pública. Arrancaron las clases y los maestros no tienen los salarios. No. ¿Y qué hacen? Reducen las clases. Dan clases 2 días y 3 días tienen que ver cómo se rebuscan. Esa es la posición que le dio el gobierno a ellos. Las escuelas están vueltas un desastre, las escuelas públicas. Las escuelas privadas tienen más regularidad, pero la mayoría de los venezolanos no tienen recursos para la escuela pública, perdón, la privada.
Y entonces están en un proceso de educación en deterioro. Díganme a ustedes, algunos de ustedes que apoyen a Venezuela, ¿dónde está la revolución? Esa culpa no es una culpa del embargo nada más. Esa culpa la tiene desde el momento en que cayeron en el paternalismo absoluto de dar becas a quien no se la había ganado. Y de dinero sin fin de ninguno. ideologizar la educación, de no atender los salarios de los trabajadores. Bueno, ayer le contaba lo que está pasando con los ex trabajadores de PDVSA, en huelga de hambre. Nadie los ha ido a ver hasta ayer, nadie. Un estado de los trabajadores, y el señor presidente se jacta de que él es el primer obrero y que él es un obrero. Sí. Es desastre. Ayer en Cuba, por ejemplo, en La Habana Vieja, yo no sé si usted conoce La Habana Vieja, se derrumbó un edificio, bueno, la mayoría, ahí se derrumba edificios cada rato, porque no le dan mantenimiento. Hubo 2 muertos, desafortunadamente, y varios heridos. Hay un proceso de rescate hasta las 6 de la tarde, después de esa hora no tengo la información. Pero esto está ocurriendo mientras Ortega sigue persiguiendo a los curas y poniendo más curas presos. Y en Bolivia, Fernando, como usted lo señaló, en Bolivia el MAS se dividió. Sí. Expulsaron del movimiento al presidente. El presidente dice boicotear porque el Congreso es ahora, este fin de semana. Y entonces Evo Morales, que ya se postuló, ha dado una nueva rotación al partido, dejando solo con la gente que está en el gobierno al señor presidente Arce, pero además haciéndolo difícil a Arce o impulsándolo a combatir a Evo Morales y a correr para presidente prematuramente.